estudiando la primera unidad, en donde estamos abordando el quinto tema, el último, el que hace referencia a la periodización de Roma. Vamos a avanzar hoy con la República. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud? No, doctor. Ahí estamos bien. Muchas gracias. Entonces seguiremos hablando de la República. Voy a compartir la presentación, es la que estábamos tratando en el último día. ¿Se recuerdan? Hablábamos ya de las magistraturas, eso fue lo último que hablamos. Tratamos las magistraturas extraordinarias. Y ahora vamos a avanzar con el contexto económico. ¿Qué pasó durante la época de la República en el ámbito económico? Pues aquí lo que hay que entender es que poco a poco se va formando el campo y la ciudad. ¿Se recuerdan que al principio solo hablamos en la monarquía? En la monarquía hablamos de la ciudad de Roma, allá donde estaban aquellas tres tribus que se habían asentado. Eso fue la monarquía. Ahora estamos en la república. Poco a poco Roma se ha ido extendiendo y ahora entonces es fácil hablar de que existe un componente que es la ciudad y hay otro que es el campo. Poco a poco se empiezan a marcar esas relaciones de campo-ciudad. Roma se fue más allá de esa ciudad, ahora existe ese campo y un elemento más que vamos a notar acá es que ahora sí ya empieza a sobrar un producto. Y como empieza a darse ese excedente económico, entonces es posible hablar de un intercambio. Va a existir un intercambio entre el pueblo romano y otros pueblos que hay muy cercano a ellos. Entonces va a darse un intercambio. Para ese intercambio ya se van a usar de manera general las monedas. Se recuerdan que al principio, en la época de la monarquía, eran principalmente las cabezas de ganado, pero ya ahora en la república lo que se usa de manera general para hacer el intercambio van a ser prácticamente estas monedas. E incluso las monedas van a evolucionar porque ya lo que más se va a empezar a utilizar es el denario, por ejemplo, que ya son monedas más de un valor mayor, porque entonces aquí sí ya se empiezan a utilizar las monedas de plata, las monedas de oro, ya no solo se usan las de cobre y las de bronce, que eran las que primeramente se utilizaron. Aquí hay una tablita que nos muestra solamente como una referencia, no quiere decir que hay que aprenderse el nombre de las monedas ya, tampoco quiere decir que hay que conocer las conversiones, solo es para que tengamos una idea de cómo era esa Roma de aquel momento. Nada de esto es lo fundamental, solo es un elemento que nos ayuda a entender cuál era la época en que estamos ahora. Bueno, pues resulta que ahí ya se utilizaba el denario, como hemos dicho, y el denario es 10, ¿verdad? Dena, 10, y 10 ¿qué? 10 haces, y los 10 haces son la moneda que inicialmente existía, esa que dibujamos al principio acá. Bueno, pues ya se usaba el denario, ya se utilizaban otros metales para poder tener las monedas, era una época distinta. El intercambio ya era común en Roma. Ahora, algo interesante es lo que va a ocurrir en el contexto social, que tiene relación con este contexto económico, porque se recuerdan, en el contexto económico hay quienes tienen tierra y quienes no tienen tierra, hay quienes son dueños de la tierra de la ciudad y hay quienes no pueden ser dueños de la tierra de la ciudad. Eso es todavía en el ámbito económico, pero vamos a mostrarlo más desde un punto de vista social. ¿Qué ocurre en la sociedad? Como ya hemos dicho, desde la época de la monarquía han existido dos grupos, el de los patricios y el de los plebeyos. Esos dos grupos van a continuar ahora. ¿Se recuerdan ustedes que los patricios dijeron, ya no seguimos con la monarquía porque no es posible encontrar entre nosotros a un romano que sea capaz de mantener el control sobre todo Roma, especialmente en el tema de los plebeyos? Bueno, pues ahora lo que tenemos es un conjunto de hombres ejerciendo el poder para mantener ese control sobre Roma. Esos dos grupos van a continuar.
Pero algo interesante es que cada vez se van a profundizar más las contradicciones entre patricios y plebeyos. Y aquí tenemos algunos elementos claves de esa historia durante la época de la República. Esos movimientos se conocen como secesiones. ¿Y qué es lo que busca la secesión? La secesión lo que implica es un intento de separación. ¿Ya? Hay un momento en el cual los plebeyos van a intentar separarse de los patricios, van a intentar separarse de Roma, van a intentar crear algo así como un estado independiente, un estado diferente a Roma. Algo así como que si ustedes conocen la historia de Guatemala, pues recordarán que en algún momento las personas que vivían en Quetzaltenango, en Xela, quisieron separarse de Guatemala y ser un estado independiente, el estado de los Altos. Bueno, pues algo parecido a lo que está ocurriendo allá. Los plebeyos dicen, pues estamos cansados de la situación que se está viviendo y entonces vamos a buscar separarnos. El primer intento de separación se hizo allá en el año 494 antes de Cristo. Y les cuento algo anecdótico, ¿ya? Cuando hablamos de anécdotas, quiere decir que probablemente sean ciertas, probablemente no, ¿verdad? Pero nos ayudan a entender cómo era la época. Bueno, pues resulta que se supone que allá por el año 494 antes de Cristo vienen los plebeyos y dicen, estamos cansados, estos patricios se aprovechan de nosotros, ellos son los únicos que pueden ser dueños de la tierra, nosotros no somos protegidos por el derecho, aquí todo el Estado, todo el derecho está hecho para proteger a los ciudadanos romanos y nosotros plebeyos no formamos parte de los ciudadanos, estamos cansados de esa situación, así que nos vamos a ir y se escaparon, se fueron, se trasladaron a un monte y en ese monte querían ellos tenerse ya como separados de los patricios o de los ciudadanos romanos. Bueno, pues resulta que en ese contexto, ustedes que ya han visto ahora las magistraturas, sabrán que habrá que nombrar a un magistrado para que vaya a hablarles a aquellos y ver qué hace para convencerlos. Bueno, pues resulta que hay un patricio al que lo van a nombrar para que vaya a hablar con los plebeyos y los convenza de que regresen otra vez a Roma. Y viene este patricio y dice, eh, señores plebeyos, yo sé que ustedes están cansados acá. Están cansados porque prácticamente ustedes son los que trabajan, los patricios no. Pero esto podemos entenderlo como lo que ocurre con el cuerpo humano, les dice este señor. Es como lo que ocurre con el cuerpo humano. Vean qué pasa con el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene un conjunto de órganos y cada uno tiene una función. Las manos permiten, por ejemplo, tomar un alimento y llevarlo a la boca. Las piernas nos permiten desplazarnos y de repente, gracias a ese desplazamiento, podríamos llegar a conseguir los alimentos que necesitamos. Cada parte de nuestro cuerpo juega un papel importante, pero de nada sirve conseguir los alimentos e ingresarlos a la boca si no hay un estómago que los procese, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que todo lo que comemos llega a nuestro estómago, pero allá en nuestro estómago sufre una transformación en donde hay algunos elementos que son útiles para el cuerpo y se van a integrar a la sangre y hay otros que van a ser desechados, ¿verdad? O sea, el estómago es clave para poder establecer qué de lo que comemos al final de cuentas va a formar parte de los nutrientes que nos mantienen vivos y qué de lo que comemos realmente nos sirve y debe ser desechado. Bueno, pues así como es el cuerpo humano, así cada quien en la sociedad juega un papel importante. Resulta que ustedes, plebeyos, vienen a ser las manos, vienen a ser las piernas que nos permiten desplazarnos como Roma, las manos que permiten producir los alimentos y llevarlos a la boca, esos son ustedes, plebeyos. Pero de nada sirve ese trabajo de esas piernas que se desplazan, de esas manos que llevan los alimentos, si el estómago no funciona, si el estómago no es capaz de llevar los nutrientes que necesita todo nuestro cuerpo. Eso es lo que está ocurriendo acá. Ustedes son esas manos, ustedes son esas piernas, pero si nosotros los patricios que venimos a hacer el estómago, no hacemos lo que a ustedes les viene a completar su tarea, pues no serviría de nada Roma. Roma es todo el cuerpo humano y Roma vive gracias al trabajo que ustedes hacen, pero también es indispensable el trabajo que hacen los patricios.
Así que, señores, por favor, dejen de estar pensando en que se van a separar de Roma, porque las manos y las piernas solas no garantizan la vida de un cuerpo. Se necesita de todo él. Los invito a que regresen a Roma y sigamos trabajando en conjunto para sacar adelante a esta ciudad. Eh, Diríamos que en aquel entonces la exposición era elocuente, era convincente. Nosotros sabemos todavía hoy que en los procesos electorales, por ejemplo, ahí llegan las personas y dan sus discursos y a veces convencen, ¿verdad? Pues este señor convenció, pero obviamente algo más había que darle a los plebeyos para que regresaran a la ciudad. Y entonces los patricios, ahí fue donde decidieron que le iban a otorgar la posibilidad de dos magistraturas, dos tribunos de la plebe, ¿ya? Los dos tribunos de la plebe, esos de los que ya hablábamos en la clase anterior. Pues allí, en el 494 antes de Cristo, es cuando los patricios dicen, vaya pues plebeyos, regresen. Y no solo los vamos a reconocer como que son importantes para nosotros, pues les vamos a dar dos magistraturas. Van a poder ustedes elegir dos plebeyos como tribunos de la plebe, y estos dos tribunos pues van a tener la posibilidad de hablar en función de ustedes y los van a elegir ustedes en asamblea de plebeyos. ¿Ya? Eso fue lo que lograron con ese intento de secesión del año 494. Pero las cosas, bueno, regresaron a la calma, otra vez todos en la ciudad, los plebeyos trabajando, los patricios haciendo lo que les correspondía, y casi que estamos hablando de 45 años después, allá en el año 449 antes de Cristo, otra vez los plebeyos dicen, no, 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 ya nos cansamos de los patricios, nos vamos a separar, y se van otra vez a un monte, a una montañita, y ahí se establecen y dicen, ya no vamos a regresar a la ciudad de Roma, hay que se queden solo los patricios, nosotros vamos a fundar nuestra propia ciudad. Eso dicen los plebeyos otra vez en el año 449. ¿Y cuál era el pleito en los plebeyos? Es que los plebeyos decían, miren, cuando nosotros entramos en una negociación con un patricio, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el patricio nos dice, mira, por la ley lo que vamos a hacer es A, B y C. Y nosotros plebeyos se la creemos. Y entonces decimos es A, B y C. Muy bien, porque por ley así va a ser. Y resulta que pasados los días viene el patricio y nos dice, fíjate que ahora ya no es ABC. ¿Y cómo es? Ahora es BCD. Pero ¿y por qué BCD? Y no que la ley decía ABC. Sí, pero la ley cambió, ahora es BCD. Así que hagámoslo así, porque es la nueva ley, así es como la vamos a entender ahora. Los plebeyos se cansaron de que a cada rato les cambiaran la ley. ¿Y saben por qué se podía cambiar a cada rato? ¿Saben por qué se podía interpretar de maneras distintas en diferentes situaciones? Porque el derecho no era escrito. El derecho era non scriptum, aquel del que hablamos antes, el consuetudinario. Como el derecho no estaba escrito, entonces resulta que el patricio a su antojo daba la interpretación o la descripción de las normas. Entonces los plebeyos dijeron, nos cansamos de esto. Ahora lo que queremos es que el derecho esté escrito, porque solo si el derecho está escrito, entonces vamos a poder nosotros decir, no, mira, tú dijiste ABC y ABC dice la ley porque está escrita. Aquí tenemos la tablita en donde dice ABC y así que ABC. Nada, que me vas a venir ahora que, ay, no, ahora la ley no es ABC, es BCD. No, 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 no. Aquí está escrito que es ABC y así es como vamos a cumplir, así es como vamos a trabajar. La ley tiene que estar escrita, dijeron los plebeyos en el año 449 antes de Cristo. Bueno, en ese contexto vinieron los patricios y cedieron también. Dijeron, vaya pues, vamos a hacer una ley escrita para que nosotros podamos resolver nuestras controversias y que de alguna manera tengamos lineamientos sobre cómo tenemos que actuar. Ya, vamos a dejar de lado aquel derecho no escrito, el non scriptum, y vamos a tener un derecho escrito. Ese primer derecho escrito va a estar compuesto en 12 tablas y por eso es que a esa ley se le conoce como la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas es el primer derecho escrito que existió allá en Roma y fue consecuencia de esa lucha que hicieron estos plebeyos para buscar de alguna manera conseguir alguna protección por parte del derecho. ¿Qué pasó después? Pues hay otras secesiones que se consideran menores porque
de alguna manera lo que se consigue no es tan grande como lo que se obtuvo antes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un año después, en el año 448 antes de Cristo, resultó que ya los dos cónsules alternaban año a año con dos tribunos eh, de la plebe. Entonces, quiere decir que poco a poco se empieza ya a dar la posibilidad de la participación de los tribunos en los consulados. En el año 445 se permitió que se pudieran celebrar matrimonios entre plebeyos y patricios. Antes de esta ley, antes de esta ley, los patricios solo podían contraer matrimonio con patricios, ¿ya? O sea, con mujeres patricias, obviamente, ¿verdad? Entonces, solo entre patricios, solo entre el mismo grupo, entre la misma clase social, podía celebrarse el matrimonio. Ya a partir del año 445 se permitió la celebración de matrimonios con patricios y plebeyos, entre ellos. Bien, en el año 409 también se le permitió a los plebeyos poder ocupar la magistratura de la cuestura. ¿Se recuerdan ustedes que la cuestura da lugar al cuestor y el cuestor viene a ser algo así como el asistente del cónsul? En el año 367 el Senado admite que los cónsules debía de ser uno plebeyo, ¿ya? En el año 367, de los dos cónsules que teníamos como máxima autoridad, pues uno tenía que ser plebeyo. Nos damos cuenta cómo los plebeyos en esa lucha constante contra los patricios poco a poco van ganando espacio, ¿verdad? En el año 300 antes de Cristo ya existía la posibilidad de que un plebeyo llegara a ocupar el cargo de pontífice. ¿Qué más tenemos? Pues hay una más, que es la más importante socialmente hablando, ¿ya? Socialmente hablando, aquí hay un elemento importante. En el año 287 antes de Cristo, se conoce como la secesión aventina. ¿Y qué es lo que ocurre? Otra vez, ¿verdad? Vienen los plebeyos y dicen, nos vamos de Roma, vamos a fundar nuestro propio estado, nos separaremos de Roma. Bueno, pues resulta que en esa secesión del año 287, el Senado reconoció que las decisiones que habían tomado los plebeyos en sus asambleas, que daban lugar a leyes que eran solo para ellos, pues prácticamente se volvieran leyes de carácter general. A partir de entonces, del año 287 antes de Cristo, las leyes que crearon los plebeyos para ellos ya no fueron solo para ellos, sino también para los patricios. Y las leyes que crearon los patricios ya no solamente fueron para los patricios, sino también para los plebeyos. Dicho así, quiere decir que lo que tenemos son leyes de plebeyos, leyes de patricios acá, haciendo el paragüitas que hemos hecho en otras ocasiones, y ese paragüitas está protegiendo por igual a patricios y a plebeyos. ¿Qué nos muestra eso? Que prácticamente desaparecieron las diferencias que habían entre patricios y plebeyos para el derecho, para el Estado de Roma. Y eso ocurre en el año 287, cuando se va a aprobar la ley Hortensia. La ley Hortensia es la ley socialmente más importante. Ya aquí en esta diapositiva tenemos dos leyes y las dos son lo más relevante. La ley de las 12 tablas es la ley más importante en materia de derecho porque es la que produce el cambio del derecho no escrito al derecho escrito. Jurídicamente, una de las leyes más importantes de Roma es la ley de las 12 tablas, pero socialmente hablando, la ley más importante es la ley Hortensia, porque esta es la que hace desaparecer las diferencias que habían entre patricios y plebeyos. A partir de entonces, el conflicto entonces ya no debiera ser de patricios y plebeyos. Entonces, ¿qué pasa después? Solo déjenme ver. ¿Qué pasa después si ya no existe el conflicto entre patricios y plebeyos? Bueno, pues resulta que ahora los conflictos se van a marcar más entre los que tienen mucha riqueza y los que no tienen o tienen poca. Entre ellos es que se va a dar el conflicto. Ya, los conflictos entre patricios y plebeyos con la ley Hortensia desaparecen. En su lugar, vamos a tener conflictos entre los que tienen y los que no tienen. Esos son los conflictos que van a marcar la historia de Roma posteriormente al año 287 antes de Cristo, que es cuando se emite la ley Hortensia. Bien, ¿alguna duda?
Bueno, si no hay dudas, entonces ahora hablamos de las fuentes del derecho en la época de la República. ¿Cuáles son las fuentes de derecho en la época de la República? Las fuentes de derecho van a ser las asambleas populares, que son las que van a crear las leyes, las asambleas de plebeyos, que son las que van a crear los plebiscitos, y por el otro lado, pues ya hemos hablado que los magistrados van a empezar a crear normas también, y estos magistrados lo que van a crear es lo que hemos llamado antes el ius honorarium, ¿verdad? Bueno, pues hablemos de cada una de estas fuentes. Hoy hablamos de la ley. La ley. ¿Qué pasa con la ley? La ley va a tener ciertas partes. ¿Cuáles son las partes de la ley? La ley tiene tres partes. La uno es la praescriptio. ¿Qué contiene la praescriptio? La praescriptio viene a ser como la introducción de la ley. En esta tablita en donde está esa ley, pues en la praescriptio vamos a tener el nombre del magistrado que hace la propuesta de esta ley a una asamblea. ¿Se recuerdan ustedes que eran en asambleas que se daban las leyes? Bueno, pues hay un magistrado que en el ejercicio del arrogatio viene y presenta la iniciativa de ley. El nombre del magistrado que hace uso del arrogatio para presentar esa iniciativa, el nombre de ese magistrado aparece en la praescriptio. La otra información que va a aparecer es la fecha en que se celebra la Asamblea Popular y el nombre del primer ciudadano que votó en favor de esta ley. Eso es lo que va a figurar en la praescriptio. El segundo elemento es la rogatio. Aquí vale la pena aclarar que la rogatio es una palabra que tiene dos connotaciones. Ya antes vimos que la rogatio era una potesta, ¿verdad? Que implicaba que un magistrado tenía la facultad de poder presentar una iniciativa de ley. Eso es la rogatio. Bueno, pero ahora la rogatio la estamos entendiendo como el cuerpo propiamente de la ley. Nosotros diríamos ahora los títulos, capítulos, secciones y artículos propiamente. Bueno, pues esos artículos que nosotros hoy identificamos, eso sería propiamente la rogatio. La rogatio es la ley propiamente, es el cuerpo principal de la ley, son las disposiciones específicamente. Y luego hay un tercer elemento que es la sanctio. La sanctio es la sanción. Entonces, la sanción que correspondería a las consecuencias que van a darse cuando alguien infringe la norma son el tercer elemento de la ley. Toda ley va a tener praescriptio, rogatio y sanctio. Toda ley va a tener la praescriptio, la rogatio y la sanctio, aunque con la sanctio vamos a hablar un poquito más enseguida. Bueno, esas son las partes de la ley. Ahora, ¿cómo se clasifican las leyes? Hay dos clasificaciones para las leyes. Se van a clasificar primero en función de cómo se van a formular y cómo se formulan las leyes. Hay unas leyes que se llaman datae y otras que se llaman rogatae. Las leyes datae, ¿cuáles son las leyes datae? Lo que ocurre es que en la historia de Roma hay un momento en los cuales los magistrados van a poder crear leyes, ¿ya? El magistrado crea una ley. La ley creada por el magistrado se conoce como ley datae. El magistrado no necesita de ir ante una asamblea para dar a conocer cuál va a ser la ley. El magistrado no necesita ir ante un senado. El magistrado por sí mismo viene y crea la ley. Esa es una ley datae, proviene de la voluntad del magistrado. Mientras que las leyes rogatae son las leyes que van a ser creadas a través del procedimiento que normalmente hemos descrito, ese que consiste en que un magistrado viene y presenta una iniciativa de ley a una asamblea, que en esa asamblea popular van a ser los ciudadanos los que deciden si esa se vuelve o no una ley para Roma. ¿Y qué ocurre si la mayoría de paterfamilias votan a favor de que aquella iniciativa se convierta en ley? Pues se va a trasladar al Senado para que el Senado la dé a conocer, para que el Senado prácticamente lo que hace es como ratificarla. Eh, Aquí se dan cuenta ustedes que en la creación de las leyes Rogatae participan los tres elementos que dan lugar a la Constitución de la República de Roma. Participa el magistrado presentando la iniciativa, la asamblea tomando la decisión sobre si es o no ley
y luego el Senado, que se encarga de ratificar la voluntad del pueblo. A las leyes acá se les conoce como la expresión de la voluntad del pueblo. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que decide si la ley se convierte en no o no en tan para regular las relaciones de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es la asamblea popular, ya el pueblo. Es la asamblea popular, la asamblea de paterfamilias, la asamblea de patricios la que toma la decisión de crear la ley. Entonces, por eso es que la ley en general se puede definir como la expresión de la voluntad del pueblo. Esos son los dos tipos de leyes que hay, la ley datae y la ley rogatae. En la ley datae solo participa el magistrado, en la ley rogatae participa el magistrado, la Asamblea Popular y el Senado. Es un proceso más largo. Con el paso del tiempo, las leyes datae van a desaparecer y van a quedar únicamente las leyes rogatae. Las leyes datae existieron solamente al principio. Otra clasificación de las leyes es por el efecto que produce la sanción. ¿Y qué efecto puede producir la sanción? Aquí hay 4 tipos de leyes. Hay leyes que son perfectas. ¿Cuándo una ley es perfecta? Una ley se va a considerar que es perfecta cuando ha ocurrido una violación a la norma, entonces trae como consecuencia la aplicación de la sanción. Cuando aplico la sanción, logro regresar a lo que existía antes de la vulneración o antes de la violación de la norma. Si regreso a lo que existía antes, si regreso a la situación anterior a la vulneración o a la violación de la norma, esa es una ley perfecta. Imagínense que un vecino me ha robado 5 cabezas de ganado. Entonces, como me ha robado 5 cabezas de ganado, pues hay que aplicarle la sanción. Y la sanción consiste en que me devuelva las 5 cabezas de ganado. Quiere decir que pasado el proceso, yo tengo mis 5 cabezas de ganado como las tuve antes de la violación de la norma. Entonces esa ley sería perfecta porque me permite regresar a lo que existía antes de haber presentado esa conducta disconforme. Ahora, ¿cuándo es menos que perfecta? Una ley es menos que perfecta cuando se aplica la sanción, pero aún aplicando la sanción, yo no puedo regresar a lo que existía antes de la violación de la norma. No puedo regresar a lo que existía antes de esa conducta disconforme con el derecho. ¿Cuándo veo yo un ejemplo así? Imagínense que hay un ciudadano romano que mata a otro. Bueno, le dio muerte a aquel. Como le dio muerte, lo vamos a sancionar. Vamos a sancionar al homicida. Se le sanciona, pero podemos regresar a lo que existía antes de la conducta disconforme. Podemos regresar a lo que existía antes de la violación de la norma. No podemos regresar, porque el derecho no puede regresarle la vida a aquel que fue asesinado, a aquel que fue muerto. No se le puede regresar la vida. Entonces, ¿qué pasa con esa norma? Esa ley sería menos que perfecta, porque lleva una sanción, pero aun cuando ésta se aplique, no logramos regresar a lo que existía antes de la aplicación de la ley, perdón, antes de la violación de la norma. Eso es menos que perfecto. Y hay otras leyes que van a ser imperfectas. ¿Y cuándo es imperfecta? Una ley es imperfecta cuando no encierra sanción, ¿ya? Una ley que no contiene sanciones sería una ley imperfecta. Imaginémonos, por ejemplo, en un contexto muy similar al nuestro, a lo que vivimos contemporáneamente. Imaginémonos que nosotros tenemos una ley de atención y protección al consumidor que dio lugar a la creación de la DIACO. Bueno, pues resulta que esta institución, esta DIACO, esta dirección, tiene la obligación de estar controlando que no se abuse de los usuarios o consumidores de los servicios. Por eso es que a veces los vemos por ahí que andan en las gasolineras estableciendo de que verdad le den a uno un galón, pero un galón de verdad, no un galón que no tiene lo que corresponde, ¿verdad? Y que los precios también sean razonables. Bueno, pues resulta que imaginémonos que vienen estos señores de la DIACO y dicen, ay, en esta gasolinera le están dando un galón que la verdad es medio galón, pero lo venden como galón. Ah, muy bien, ustedes descubrieron. Y la ley dice que si usted vende un galón, debe ser un galón, no medio galón. Muy bien.
ahora hay que aplicarle la sanción, pues. ¿Y cuál es la sanción? Bueno, revisamos, no hay sanción. ¿Qué tendríamos ahí? Una ley imperfecta. Las leyes imperfectas son aquellas en donde no hay sanciones. Entonces, alguien viola la norma, pero aún sabiendo todos que violó la norma, no le podemos imponer, no le podemos aplicar una sanción, porque no hay sanción en la ley. Ahora, hay otras que son más que perfectas. Cuando una ley es más que perfecta. Una ley es más que perfecta cuando logra regresar a la situación anterior y no solo regresa a la situación anterior, sino todavía encierra muchas veces un castigo para el infractor, ¿ya? Se recuerdan, el ejemplo que di de la perfecta es: mi vecino me robó 5 cabezas. La ley dice: muy bien, se demostró que tú le robaste 5 cabezas, devuélveselas. Bueno, regresamos a lo que había antes, pero eso fue todo lo que pasó, ¿ya? Devuélveselas, me las entregó y ya. Estamos a como nos encontrábamos antes de la violación de la norma. Pero ahora imaginémonos que le dice: entrégalas. Y por haber tomadolas, pues resulta que te vas a quedar en prisión 1 año. Eso es más que perfecto. Regresamos a la situación anterior y no solo eso, sino todavía se le aplicó un castigo al infractor. Esa sería más que perfecta. ¿Alguna duda con la clasificación de las normas? Sí, doctor. Yo estaba escribiendo acá la ley perfecta y nos había dicho que ocurre cuando una violación a la norma y trae como consecuencia una sanción. Todo regresa a como estaba antes, ¿verdad? Esa Sí. es la ley perfecta. Y la ley más que perfecta dice cuando se logra regresar a la sanción anterior, sino No, a la también trae sanción no, a la situación. sí, 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 perdón, a la situación anterior y dice también trae una sanción o castigo para el infractor. Yo veo ahí que hay que todo regresa en las dos leyes, la perfecta y la más que perfecta, y las dos obtienen una sanción. ¿Cuál sería la diferencia entonces? No, una solo regresa a la situación anterior. La sanción permite regresar a la situación anterior. Perfecto. Ok, no La trae una sanción sanción. permite regresar a la situación anterior y encierra todavía un castigo. Eso es más que perfecto Ok, gracias. para servirle. Bien, entonces, ¿cuál dijimos que jurídicamente hablando se considera la ley más importante en la época de la República? Ley La de las Hortensia. 12, No, la de las 12 tablas. la ley de las 12 tablas, ¿ya? ¿Se Sí, recuerdan? Hablamos de la secesión. Por favor, con ese, atiendan ahí a quien está llamando. perdón, doctor. Bien, entonces, la secesión del 449 antes de Cristo, decíamos, es la que va a permitir que aparezca el derecho escrito. Y la primer ley escrita que va a tener Roma es la ley de las 12 tablas. Ahora, hablando de esa ley de las 12 tablas, les cuento así brevemente cómo es que se creó. Eh, la ley no es que se haya logrado inmediatamente, no es que aquellos plebeyos protestaron y vaya, hagamos la ley de las 12 tablas pronto. No, aquí lo que ocurrió fue que, muy bien, vamos a hacer la ley de las 12 tablas, pero así como ocurre en el mundo, ¿verdad? Así como ocurre en Guatemala también. No es de que hagamos la ley y la hacemos inmediatamente, no, ¿verdad? Dijeron los romanos en aquel entonces, los patricios, los ciudadanos romanos dijeron en aquel entonces: bueno, hay que hacer la ley de las 12 tablas, nos hemos comprometido con los plebeyos están luchando, han ganado y ni modo, tuvimos que ceder, hay que hacer un derecho escrito. Y ese derecho escrito se llamará la ley de las 12 tablas. La verdad es que el nombre no se lo habían puesto desde el principio, pero vamos a ir estudiándola. Bueno, pues dijeron, pues hay que hacer ese derecho escrito, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos el derecho escrito? ¿Qué podemos hacer? Dijeron los patricios en ese entonces. Y dijeron, bueno, pues, ¿qué sociedad tiene más avances que nosotros? La sociedad griega, dijeron.
¿Por qué no hacemos algo entonces? Nombremos a 3 personas, que 3 personas se vayan allá a averiguar qué han hecho los griegos en relación a derecho escrito y que nos vengan a contar. Se fueron aquellos 3 nombrados, ¿verdad? Y regresaron y les dijeron, sí, sí, hay información, sí, los griegos han hecho algo con relación a derecho escrito para regular las relaciones entre ellos. Muy bien. Bueno, pues entonces, como ya sabemos, tenemos insumos para hacer, hagamos una cosa. Nombremos a 10 personas entre nosotros, 10 patricios, ¿verdad? Estos 10 patricios se van a encargar de clasificar todo eso que han descubierto aquellos. Lo van a ir escribiendo en tablitas, ¿ya? Entonces son 10 tablas, 10 patricios, cada uno con su tema, ¿verdad? Haciendo su tablita. ¿Y qué tenían esas 10 tablas? Bueno, la primera tabla tenía el procedimiento in iure. El procedimiento in iure es un procedimiento que se va a seguir ante un magistrado para resolver conflictos. Bueno, pero ¿qué pasa? Pues hay un segundo procedimiento, porque el magistrado, la verdad, era importante, iba a ayudar a resolver, pero no iba a tomar una decisión. Había que conseguir un juez. Entonces está el segundo procedimiento, que es el procedimiento in judicio. Ahí es un juez el que va a resolver. Primero se va con el magistrado, el camino que se sigue con el magistrado se llama procedimiento in iure, después el magistrado le va a decir, juez, te toca a vos resolverlo, y vamos con el juez, recorremos un camino, ese camino que recorremos con el juez se conoce como procedimiento in judicio. Y luego, pues el juez va a decir, dicto la sentencia. Pero ahora que ha dictado la sentencia, hay personas que dicen, ay, fui sentenciado, ¿verdad? Fui condenado en la sentencia y ni modo, pues hago lo que el juez dijo. Pero hay muchas personas que aunque el juez les haya dicho que tienen que hacer, no lo hacen, ¿verdad? Y entonces hay que obligarlos a que lo hagan. Ese es el procedimiento ejecutivo. Esos 3 procedimientos se construyeron en las 3 primeras tablas. ¿Y qué tienen las otras 2 tablas, la cuarta y la quinta? En la cuarta tabla se van a anotar normas relacionadas con la patria potestad, el poder del padre sobre los que descienden de él o los que están bajo el poder de él. Eso está en la cuarta tabla, el poder que va a tener el padre. Es el poder del padre. La madre no tiene poder, es el padre, por eso es patria. Patria potestad, potestad es poder. Poder del padre sobre todos los que dependen de él. En la quinta tabla vamos a tener la tutela, la curatela y la sucesión, en donde la tutela es qué pasa cuando el padre muere, pues alguien tiene que hacerse cargo de los que dependían de aquel padre que ha muerto, ¿verdad? Y entonces se habla del tutor. Y hay quienes pues ya han llegado a cierta edad y podrían hacerse cargo para tomar sus decisiones cuando ha muerto su padre, pero de repente todavía no tienen la capacidad como para administrar bien sus bienes. Y entonces a esto se les va a nombrar un curador. Esa es la figura de la curatela. Y luego el tema de que, bueno, pues ha muerto el padre y algo hay que hacer con ese patrimonio que le ha dejado. El tema de la sucesión. Eso va a estar en la quinta tabla. La tabla 6 va a dedicarse a la propiedad, a la posesión y a la usucapión. La usucapión tal vez nos parezca una palabra bien extraña de momento, después la vamos a estudiar más despacio, pero tiene que ver con cómo alguien que no es propietario, pero sí es poseedor, puede convertirse en propietario. Cómo los poseedores pueden llegar a tener los mismos derechos que un propietario. Eso es la usucapión. Lo vamos a estudiar más despacio. En el 7, en la tabla 7 va a estar las servidumbres, en donde las servidumbres son relaciones entre predios. Algo así como que imagínense ustedes que mi papá nos dejó un terreno, ¿verdad? Y yo digo que yo soy el dueño de la parte de enfrente, mi hermano es de la parte de atrás. Pero si nuestro terreno está circulado y solo el frente tiene salida a la calle, quiere decir que mi pobre hermano nunca va a poder entrar. Y si llega a entrar, no va a poder salir porque no tiene cómo, ¿verdad? Entonces, ahí en esos casos, pues se habla de la servidumbre, en donde yo tendría que darle un pedacito a él, un callejoncito para que pueda salir del predio que está al fondo. Ese concepto en donde yo le voy a dar permiso para que pueda pasar por mi predio, eso es el concepto de la servidumbre. También lo vamos a estudiar más despacio después. Hoy solamente la idea general para que no nos quede ahí la incógnita de qué significa esa palabra.
Las tablas 8, 9 y 10, la 8 dirigida al derecho penal y a las obligaciones, la 9 al derecho público y la 10 al derecho sagrado, es decir, lo que tiene que ver con la religión, con los dioses, con los cultos y demás elementos. Bueno, pues estos eran, digamos, las 10 tablas que se elaboraron por aquellos 10 que nombraron. Bueno, y dijeron, pues ya tenemos 10 tablas, ¿verdad? Pero ¿será que cada una de esas 10 tablas está completa? ¿No le faltará algo? Entonces, en esos pleitos fue cuando allá los plebeyos dijeron, queremos que el derecho sea escrito, pero queremos que sea allá, porque ustedes le han estado dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca que aparece la ley escrita, ¿verdad? Entonces dijeron los patricios, muy bien, revisemos las 12 tablas, las 10 tablas que llevamos, revisémoslas. Y entonces ahí integraron a los plebeyos para que ellos también participaran. Y entonces fue cuando dijeron, vamos a hacer 2 tablas más. Esas 2 tablas, la 11 y la 12, la 11 y la 12, son tablas que van a estar dirigidas a integrar elementos que se nos pasaron en las tablas de la 1 a la 10. O sea, son normas complementarias para las 10 tablas que ya tenemos. Y así fue como llegaron a tener entonces 12 tablas. Y por eso es que se conoce como la ley de las 12 tablas. ¿Se dan cuenta? No es que desde el principio hayan dicho, vamos a crear la ley de las 12 tablas. No, fue en el camino que se fue convirtiendo en 12 la cantidad de tablas. Ahora, ¿por qué se dice tablas? Porque en aquel entonces no existía el papel. Lo que había era una tablita y en la tablita se grababa la ley, se grababan las normas. Por eso es la ley de las 12 tablas. Bien. ¿Alguna duda con la ley? Bien. Entonces, Sí, licenciado, buenas tardes. Yo levanté la mano. Solo tengo una pequeña duda. eh, Entonces, entre los elementos más importantes de la ley, no sé si es la rogatio o la sanción. Según mi punto de vista, sería rogatio. ¿O estoy equivocada? pues no hablamos de que uno fuera más importante que otro, ¿verdad? Solo dijimos que la ley tiene 3 partes, que la principal es la rogatio, ¿verdad? Y es la principal porque es lo mismo que ocurre con un decreto ahora, ¿verdad? Nosotros podemos tomar cualquier ley de nosotros en general, podemos llamarlo decreto también, ¿verdad? Es un decreto del Congreso de la República. Y en ese decreto, ¿qué es lo que vemos siempre? Pues al principio dice el Congreso de la República en la ciudad de Guatemala, considerando y considerando y considerando, por tanto, con fundamento en emite. Pues toda esa parte es lo que aquellos llamaron praescriptio. Ya, toda esa parte es la praescriptio, es la parte introductoria. Y luego, por tanto, emite y aparecen ya capítulo 1, sección 1 y aparecen los artículos, ¿no? Esa es la parte principal, ya es la parte principal. Y el caso de las sanciones, obviamente, como el nombre lo dice, ¿verdad? Las sanctions son las sanciones, son las consecuencias que se van a dar a las personas que infringen la norma. Las 3 partes son esenciales para que exista una ley. Sin embargo, el cuerpo principal es la rogatio. Ya nos dimos cuenta que puede haber leyes que no encierren sanción, ¿verdad? Y esas leyes que no tengan ese tercer elemento son aquellas que se van a llamar imperfectas. Muy bien, licenciado. Entonces, como aquí aparece una pregunta en el documento que usted nos mandó, donde decía que qué elemento de la ley permite determinar si una ley es perfecta, más perfecta, menos que perfecta o imperfecta, entonces sería la sanción. Así es. Muchas Así es. gracias. Muy bien. Qué bueno. Me alegra saber que de algo sirve el documento que les comparte uno ahí. Bien, sigamos avanzando entonces. Bueno, pues ya vimos una fuente del derecho. ¿Se recuerdan que estamos estudiando las fuentes del derecho? Nos vamos a ir para atrás para recordar eso. Aquí estamos, ¿ve? Las fuentes del derecho. ¿Y de qué hablamos? De la ley. ¿Y la ley en dónde ocurre? En estas asambleas populares en general. Estamos hablando de las leyes Robatae. Ya sabemos que existieron otras que son las Datae, que no están en asamblea, ¿verdad? Pero solo es la referencia. Las Datae desaparecieron. En la época de la República, las que predominaron al final de cuentas son las leyes Robatae. Muy bien, ahora vámonos a la fuente de abajo,
la que tenemos acá, en donde lo que hay es una asamblea, pero no de patricios, no de ciudadanos romanos, sino una asamblea de plebeyos. Vamos a la asamblea de plebeyos. Bueno, pues estos plebeyos en asamblea también van a tener la posibilidad de acordar qué normas van a regular las relaciones. Pero obviamente son las relaciones de plebeyos, ¿verdad? Ellos en este primer momento, cuando están emitiendo sus normas, son normas sobre cómo regulan sus relaciones entre ellos. Las de patricios están allá, son las que hemos estado estudiando. Ahora ya se les está permitiendo a los plebeyos que ellos se organicen en asamblea y que decidan qué normas van a regular sus relaciones entre plebeyos. Esos son los plebiscitos. Los plebiscitos entonces son las normas emitidas por los plebeyos en asamblea. Y aquí para recordar lo que ya antes hemos dicho, ¿verdad? En el 494 se acepta que existan los dos tribunos de la plebe y que se elijan en asambleas de plebeyos. En el 449 aparece ya la ley escrita de las 12 tablas. Y en el año 287, pues se da la secesión aventina y el Senado reconoció que las decisiones de las asambleas de plebeyo tenían fuerza de ley. Es decir, que en el año 287, con la ley Hortensia, prácticamente estos plebiscitos que solo regulaban las relaciones entre plebeyos, ahora van a regular las relaciones de patricios también. Eso es a partir del año 287 a.C. Pero esto es otra fuente de derecho entonces, los plebiscitos. Los plebiscitos son las normas creadas por las asambleas de plebeyos y las leyes son las normas creadas por las asambleas de patricios. Bien. Ahora vamos a la tercera fuente, que es la de los edictos de los magistrados. Bueno, este magistrado va a emitir normas. Las normas que emiten los magistrados se van a conocer como edictos, ¿ya? Se recuerdan, la potestad que tiene este magistrado se llama ius dicendi, y ese ius dicendi es el que le permite crear normas. Las normas que va a crear se conocen como edictos. ¿Y qué va a ocurrir? Se recuerdan que este magistrado es nombrado para ejercer funciones por un año, ¿verdad? Entonces, yo he sido electo magistrado, voy a cumplir funciones de magistrado por un año, empiezo hoy que es 14 de agosto, entonces digo, bueno, pues tengo que decirles qué normas son las que yo espero que observen ellos en tanto yo sea magistrado, ¿verdad? Y eso da lugar a que entonces yo tenga que emitir un edicto. El edicto va a contener las normas que yo espero que ellos observen en tanto yo sea magistrado. Yo hoy, 14 de agosto, tomo posesión, emito un edicto que contiene las normas que tendrán que observarse en este año que yo voy a ejercer el cargo. Ese es el edicto anual. Ahora, de repente, por ahí en el camino, va a surgir un problema en donde las normas que yo emití hoy, 14 de agosto, no son suficientes. No me ayudan a resolver ese conflicto. Entonces, para esas situaciones inesperadas que se van a presentar durante el transcurso del año y que las normas que emití no pueden resolver, voy a tener que emitir edictos. Y esos edictos se van a conocer como edictos repentium. ¿Ya? Son edictos repentium, repentinos, ¿verdad? Situaciones inesperadas que se dan en donde el edicto que emití al principio del año no nos ayuda, pues tengo que emitir otras normas y esas serán el edicto repentium. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Con el paso del tiempo, imagínense, el año pasado mi antecesor emitió un edicto. El año antepasado, el antecesor de mi antecesor emitió un edicto. Entonces, como nos gusta hacernos fácil la vida siempre a nosotros, ¿verdad? Entonces digo yo, el del antepasado estaba bonito. El del pasado lo veo y es igual que el del antepasado. La verdad es que yo debía tomar el mismo que hizo el del año pasado y poner ese para este año que yo voy a estar. Algo así como que le doy el copy-paste, pues. Copio el del año pasado, lo pego aquí y digo, este es el edicto anual que vamos a tener a partir de ahora, señores. Me han elegido y este será nuestro edicto. La verdad es el mismo el del año pasado y del año antepasado. Con el paso del tiempo,
se fueron dando cuenta, ¿verdad? Que para qué íbamos a engañarnos, que estábamos haciendo cada año un edicto. Mejor hablemos de que hay un edicto traslaticio. El edicto traslaticio va a ser ese que año a año vamos a ir validando. Ya no hago un edicto anual. Ya lo único que hago es decir, y el del año pasado vamos a seguir utilizándolo este año. Y el del año pasado vamos a seguir utilizándolo este año. Ah, edicto traslaticio. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, nos vamos a quedar con esta parte. No vamos a terminar la República. Nos queda pendiente hablar de la crisis en la que va a entrar la República. Y vamos a hablar hasta en la próxima clase porque esta crisis nos va a ayudar a entender cómo es que entramos a el imperio. Aparte que tampoco tenemos ya mucho tiempo para seguir avanzando, ¿verdad? Entonces nos quedamos acá. Esta semana, a final de esta semana, si ya vamos a tener nuestra actividad programada para poder avanzar. Es una actividad que va a valer puntos. Yo espero que ya ustedes estén haciendo uso de Moodle para que todo nos marche bien. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? Si no, nos quedamos aquí entonces. Feliz tarde y estamos nuevamente en clases el próximo jueves a las 16 horas. Hasta entonces. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz tarde.